Hola, buenas tardes. ¿Cómo se encuentran todos en este domingo precioso que el Señor ha hecho? Amén. Les habla el pastor Joe Luevano aquí de Iglesia Capilla del Calvario, Palm Desert. Comenzando nuestro mensaje de hoy, domingo. Vamos a terminar hoy el capítulo de Esther. El capítulo de Esther, el libro de Esther. Capítulo 9 y capítulo 10. Ahí termina el libro. Amén. So vamos a comenzar con una alabanza. Vamos a pedirle al Espíritu Santo que venga y que se apodere de aquí, de este lugar y de esta congregación, y que nos guíe, que nos guarde y que nos lleve adelante como nos ha llevado hasta este momento. Amén. Bienvenidos esta tarde, este domingo 24 de enero ya, 2021. Estamos ya, hermanos. El Señor nos ha ayudado, el Señor nos ha llevado adelante. Amén. Vamos a escuchar esta alabanza y vamos a pedirle al Espíritu de Dios que nos guíe y nos guarde. Sí, Señor, Padre Santo. Invita al Espíritu de Dios que venga a tu vida, que venga a tu corazón. Él es nuestro consolador. Él es el que nos guía. Él es el que nos da la comprensión de las cosas de arriba, de lo espiritual. Gracias, Padre. Gracias, mi Señor. Bendito Rey. Aleluya. Santo Espíritu, Santo Espíritu, Oh, aleluya. bienvenido a este templo. Ven, Espíritu. Santo Espíritu, Tú eres el templo de Dios. Pídele que venga y llene este templo. Santo Espíritu, Nos rendemos, Señor. Nos rendemos a ti, Señor, en esta tarde. en tu presencia, Sí, Padre Santo. Santo Espíritu, Ven, enseña a tu pueblo, Señor. Santo Espíritu, Cuánto te necesitamos. te recibo. Ven, habita en mí, Sí, Padre. Habita en nosotros, Señor. Santo Espíritu, Oh, mi Señor Jesús. Santo Espíritu, mi amigo, fiel. Ven, Espíritu Santo. Ven, Espíritu de Dios. Guía nuestras vidas, guía nuestras casas, Señor, nuestros hogares, Padre Santo. Enséñanos, Señor, cómo caminar de la mano contigo, Señor. En estos momentos tan difíciles, en estos momentos de prueba,
en estos momentos de todo lo que está pasando, Señor, de tribulación. Santo Espíritu, Te necesitamos, Señor. Te necesitamos, Señor. yo anhelo Sí, Padre. tu presencia. Santo Espíritu, Santo Espíritu, precioso Consolador, Llénanos, Señor. Sí, Padre Santo. llena mi cuerpo, Satúranos, Señor. llena mi mente, Sumérgenos, Señor, en tus presencias, Señor. llena mi interior con tu resplandor, Sí, Padre alúmbrame, Santo. Aleluya. Bendito Jesús. Oh, glorioso. Santo Espíritu, Santo Espíritu de Dios, ven a nuestras vidas. Santo Aleluya, Señor. Espíritu, Aleluya. Nos rendemos, Padre Santo. a mí. Nos rendemos a ti, Señor. Aleluya, Padre. Aleluya. Bendito es el Señor. Amén. Grande y poderoso. Bueno, hermanos, vamos a comenzar el mensaje de este domingo. Como les dije, les tengo unas noticias. Este domingo 31, que es el siguiente domingo, vamos a ser el día cuando vamos a regresar a la iglesia, al santuario. Amén, aquí en Palm Desert, California. So, para que todos sepan, están invitados para este domingo. El Señor ha sido bueno, el Señor nos ha ayudado a vencer esta enfermedad y vamos a seguir adelante llevando la palabra de Dios. Amén. Nada nos va a parar, nada nos va a impedir que hablemos de nuestro Rey, que hablemos de nuestro Jesús Salvador. Así es que este domingo 31 todos prepárense para, si puede, ir a la iglesia. Ahí los miramos. Amén. Los invito a todos los que puedan ir. Los que estén cerca de Palm Desert, Capilla del Calvario Palm Desert, Calvary Chapel Palm Desert. Ok. Si no, vamos a seguir mandando los servicios por YouTube, por Facebook, mientras que podamos hacerlo en el nombre de Cristo. Amén. Bueno, con eso vamos a orar. Vaya preparando su Biblia en el libro de Esther, capítulo 9. Perdón, capítulo 9 y 10. Ok, vamos a hacer todos los dos. Los dos capítulos, uno está no está tan largo, el otro tiene nada más 4 versículos. Amén, en el nombre de Cristo. Padre, te pedimos, Señor, en esta mañana que nos alumbres como te adoramos en esta mañana. Te pedimos, Espíritu Santo, que vengas y nos guíes, que llenes este templo, Señor, este lugar, este cuerpo, esta mente, este corazón, Señor, satúralo con tu presencia. Enséñanos, Señor, de tu palabra. Danos oídos para oír, danos ojos para mirar lo espiritual, Señor. Padre, también te pedimos, Señor, por todas las personas que tal vez están enfermas, que han pasado por esta pandemia o que están pasando, Señor.
Padre, te pido que las guardes, que las cuides, que les des paz en su vida, que les des fuerza y que los sanes, Padre, que los sanes de todo lo que están pasando en estos momentos, que son muchas personas ya las que han sido afectadas, Padre, y seguimos orando de rodillas, implorándote, Señor, que nos ayudes, que ayudes a tu pueblo, Señor, a pasar de esto, Padre Santo. Aunque sabemos que tú lo has prometido, que nunca jamás nos dejarás y que nunca jamás estarás lejos de nosotros. Tú eres siempre fiel, Señor. Gracias. En el nombre de Cristo. Amén. Bueno, vamos a comenzar. Capítulo 9, capítulo 10 del libro de Esther, titulado La batalla eminente. Pablo dijo en Efesios 6, 10 al 13, dice, una palabra final, sean fuertes en el Señor y en su gran poder, pónganse toda la armadura de Dios para poder mantenerse firmes contra todas las estrategias de ¿quién? Del diablo. Pues no luchamos contra enemigos de carne y hueso, sino contra gobernadores malignos y autoridades del mundo invisible, contra fuerzas celestiales. Por lo tanto, pónganse todas las piezas de la armadura de Dios para poder resistir al enemigo en el tiempo del mal. Así después de la batalla, todavía seguirán de pie y firmes. Amén. Así como los judíos en el tiempo de Esther. Recuerden, ya Amán ha sido colgado en la horca. Pero todavía queda un problema. El decreto no se puede reversar, no se puede irrevocar. ¿Se acuerdan? El decreto de que los judíos iban a ser aniquilados todavía existía. Todavía estaba esa batalla inminente por la cual tenían que pasar. Así igual tú y yo, hermanos, tenemos esa batalla adelante por la cual tenemos que pasar. ¿Y cómo vamos a vencer? ¿Cómo vamos a vencer esa batalla todos los días? Bueno, vamos a mirar. Porque dice Pablo que todavía está ese adversario, que no son de carne y hueso, sino que son potestades. ¿Ok? Dice, pues no luchamos contra enemigos de carne y hueso, sino contra gobernadores malignos y autoridades del mundo invisible, contra fuerzas poderosas de este mundo tenebroso y contra espíritus malignos de los lugares celestiales. ¿Quién puede vencer eso? ¿Quién puede vencer esas fuerzas malignas? Solamente Jesucristo, solamente el Espíritu de Dios. Así es que es tan importante que el Espíritu de Dios sea nuestra guía en estos tiempos tan difíciles. ¿Por qué? Porque si tú no tienes el Espíritu, si yo no tengo el Espíritu, no vamos a poder vencer. Solamente Él tiene el poder para poder vencer estas potestades, para poder vencer estos malignos de los lugares celestiales, de los lugares invisibles, donde tú no puedes ver. Lo que tú miras, lo que tú estás mirando en estos tiempos, en Washington, en todo el mundo, alguien está detrás de eso y es el maligno, es Satanás. Así es que tenemos que tener eso en mente. Todavía esa batalla está inminente en tu vida y en mi vida hasta el día que vayamos con Cristo. Así es que tengamos eso presente. Y era lo mismo para los judíos en ese tiempo. La batalla todavía tenía que pasar. No fue quitada así milagrosamente, sino que milagrosamente el Señor intervino y ayudó para que los judíos vencieran. Así igual en nuestras vidas el Señor
intervino para que nosotros también podamos salir victoriosos después de esta batalla que vamos a vivir en nuestras vidas. Así es que la batalla todavía está ahí, hermano. Está en cada uno de nosotros cómo vamos a luchar esa batalla, con nuestras fuerzas o con la armadura de Dios en nosotros. Amén. Si quieres saber cuál es la armadura de Dios, siga leyendo en Efesios 6, del 13 en adelante, en lo que termina ese capítulo, y ahí le explica cuál es la armadura de Dios, si no la ha leído antes. Y es muy esencial porque la necesitamos en nuestras vidas todos los días. Amén. Bueno, vamos a comenzar. Esther, capítulo 9. ¿Ven? Vamos a leer el versículo 1 y el versículo 2. El día 13 del mes 12, que es el mes de Adar, cuando habían de ser ejecutados la palabra del rey y su decreto, el mismo día, ¿ves? Ese día iban a ser ejecutados los judíos. El mismo día en que los enemigos de los judíos esperaban ejercer poder sobre ellos, ocurrió todo lo contrario, porque fueron los judíos los que ejercieron poder sobre los que los aborrecían. Amén. Así igual en tu vida y en mi vida va a suceder todo lo contrario. Lo que el enemigo quiere para mal para ti, el Señor, ¿te acuerdas del capítulo anterior? El Señor lo hace para bien, para el bien de todos los que le aman. El Señor hace las cosas para bien. Dice, número 2, los judíos se congregaron, se juntaron, ¿ok? En sus ciudades, en todas las provincias del rey Asuero, para echar mano sobre lo que habían procurado, sobre los que habían procurado su mal. Nadie los pudo resistir, porque el temor de ellos había caído sobre todos los pueblos. ¿Por qué crees? Porque el Señor estaba interviniendo, porque el Señor había puesto el temor en los corazones de estas personas, los enemigos de los judíos. Y así igual el Señor pone temor en los corazones de tus enemigos, para que tú puedas vencer. La batalla no se vence con nuestras propias fuerzas, porque si no vamos a perder. Recuerda, tu adversario es mucho más fuerte que tú y que yo, pero no es más fuerte que Dios. Dios está en control sobre todo, también sobre las potestades, también sobre los malignos que están en lugares celestiales. El Señor está por encima de todo eso. Él es el creador de esos ángeles caídos también. Así es que no te preocupes. Si tú estás en Cristo, el Señor está en control de tu vida. Pero si no estás en Cristo, hoy es el día. Hoy es el día en cual tú decidas convertirte al Señor y venir de rodillas, arrepentirte de tus pecados y decirle, Señor, te necesito. Amén. Mira, al mirar los judíos de pie, todos juntos, con esperanza y expectativa, no es de extrañarse que el miedo se apoderara de los corazones de los posibles atacantes, porque Dios estaba trabajando detrás de esa escena. El Señor estaba trabajando para el bien de quien le amaba, de los judíos, su pueblo. Amén. Aunque no hay mención de Jehová en ninguno de estos versículos, Dios estaba presente. Claro que sí. Y Dios está presente en tu vida, aún en los momentos cuando tú no le buscas, o en los momentos cuando tú pensabas que ni siquiera existía un Dios. Él estaba presente,
preservándote. ¿Por qué? Porque Él ya tenía ese llamado en ti. No es casualidad que estás escuchando este mensaje, porque el Señor ha puesto un llamado en ti y te ha cuidado desde el vientre de tu madre para que tú puedas ejercer esa misión que ha puesto en tu vida. ¿Ok? Aunque, como les digo, no hay mención de Dios, Dios estaba presente. Tal vez no estaban en Jerusalén, donde podrían haber estado, porque se recuerdan que ya se le había dado chance al pueblo de Israel que regresaran a Jerusalén, y solo una parte pequeña, un remanente pequeño regresó. Los demás se quedaron aquí en lo que era Babilonia, y que después fue conquistado por Persia. Así es, ellos se quedaron tal vez porque estaban a gusto, porque estaban bien económicamente. ¿Ok? So, tal vez no estaban en Jerusalén donde deberían de haber estado. ¿Ok? Pero aún así, Dios muestra su misericordia y fidelidad y gracia al serle fiel a su pueblo amado, al pueblo al cual Él ama. Y ahora somos nosotros, los elegidos. Efesios también dice que somos elegidos en Cristo desde la fundación del mundo para ser adoptados como hijos de Dios. Eso dice Efesios. Así es que si quieres mirarlo, lee el libro de Efesios. ¡Wow! Lo estudiamos en la iglesia. Es un libro que no hay palabras para describirlo. Enseña las verdaderas verdades espirituales de las riquezas que tienes tú y yo. Olvídate del oro, olvídate de la plata, todo eso es temporario. Olvídate de las mansiones, de los carros, de todo lo que el Señor te pueda dar. Olvídate de todo eso se va a acabar. Pero cuando se termine tu vida, ¿qué va a pasar? Ahí es donde dice Efesios que tú estás asegurado en Cristo Jesús, que tú has recibido herencia en Jesús para tener vida eterna por los siglos de los siglos y de los siglos. Aunque no lo merecemos, el Señor en su amor, en su gracia, en su misericordia, ha hecho eso por ti y ha hecho eso por mí. Sigamos adelante, versículo 3 al 5 dice: todos los magistrados de las provincias, los sátrapas, los gobernadores y los encargados de las obras del rey enaltecieron a los judíos, porque por miedo a Mardoqueo había caído sobre ellos, pues Mardoqueo era grande en el palacio real. Su fama se difundía por todas las provincias y se iba engrandeciendo más y más. Los judíos dieron a sus enemigos un golpe de espada con matanza y destrucción, e hicieron con sus enemigos lo que quisieron. ¿Por qué? Porque Dios estaba con ellos, porque el Señor estaba presente. Por eso hicieron lo que quisieron con ellos. ¿Cómo es que derrotamos a nuestros enemigos? Si no son de carne y hueso, como dice Efesios. ¿Cómo los derrotamos? Con el golpe de la espada del Espíritu, que es ¿qué? La palabra de Dios. ¿Recuerdas cuando Jesucristo estaba en el desierto siendo tentado por el mismo Satanás? ¿Cuáles eran sus respuestas? Satanás, escrito está. Todo le respondía la tentación con escritura. Así de tan importante es la palabra de Dios en nuestras vidas. ¿Ok? Mira lo que dice Jueces 3:22. Dice: la daga entró tan profundo que la empuñadora se hundió bajo la gordura del rey.
Así que Ahab no sacó la daga y el rey se le vaciaron los intestinos. ¿Ok? ¿Qué quiere decir esto? Que con la palabra de Dios tú vas a vencer a tu enemigo. Tú vas a vencer la tentación. Tú vas a vencer cuando venga ese problema en tu vida que no sabes ni qué hacer. Con la palabra de Dios, tú la vas a impulsar y vas a ganar. Vas a salir victorioso. ¿Por qué? Porque el Espíritu de Dios te da la fuerza para poder hacer lo correcto, para poder vencer. ¿Cómo limpia el joven su camino? Dice Salmo 119:9. Dice, prestando atención a la palabra de Dios. Salmo 119:9. ¿Cómo limpia el joven su camino? Prestando atención a la palabra. A medida que la espada entra, sale lo sucio y nuestro enemigo es derrotado con la palabra de Dios. Así es que así de importante es la espada, que es la palabra. ¿Recuerdan en Apocalipsis cómo es que vence Jesucristo también? Dice que cuando Él viene a luchar contra todos los enemigos de Israel, sale una espada de su boca, una espada filosa, y termina con sus enemigos. ¿Qué crees que es? Su palabra, la palabra preciosa de Dios. Número 6 dice, en Susa, la capital, los judíos mataron y destruyeron a 500 hombres. Amán y sus compadres representan la carne y sus pasiones. Y los judíos solo en la capital mataron a 500 hombres. Imagínate lo que estaban haciendo espiritualmente. Así debemos de hacer también nosotros, destrozar a nuestros enemigos. Y vamos a ver más adelante quiénes son nuestros enemigos. Porque recuerda, nuestro enemigo no es de carne y nuestro enemigo no es de hueso. No es una persona, sino que son malignos de los lugares celestiales. ¿Ok? 7 al 10. Dice, entonces, y estos nombres son rarísimos, así es que si me equivoco, discúlpenme. Entonces mataron a Parsandata, a Dalfón, a Spata, Porata, a Dalías, Aridata, Parmasta, Arisai, Aridai y Abaisata. Los 10 hijos de Amán, hijo de Amedata, el enemigo de los judíos. Pero no echaron mano de sus despojos. Pon atención a esto. Mataron a 500 hombres y a los 10 hijos de Amán. Imagínate estos, si tú vas a tener un bebé o estás embarazada, para que le pongas estos nombres tan difíciles: Parsandata, Dalfón, Espata, Porata, Adalías, Aridata. Amén. Aquí hay nombres para que puedas escoger. Bueno, mataron a 500 hombres y mataron a los 10 hijos de Amán también. No solo Amán cae, sino que también sus hijos. Si elegimos complacer nuestra carne o sumergirnos en el pecado, a veces pensamos, es mi pecado, no le hará daño a nadie, mas el daño siempre será mayor de lo que anticipamos, hermanos. Vamos a ver que nuestro pecado lleva consecuencias no solo con nosotros, sino que los que están alrededor de nosotros. Mira lo que pasó con los hijos de Amán. Por su pecado cayeron también sus hijos. ¿Ok? Nuestro pecado afecta a otros de forma
desgarradora. No es no los afecta de forma así pequeña, sino que pueden llegar hasta perder su vida por causa de tu pecado. ¿Por qué? Especialmente si tú eres el padre de familia, si tú eres la madre de familia, ¿ok? A cargo están tus hijos. ¿Qué va a pasar con ellos? Ahora, dice aquí, al terminar el versículo 10, dice, pero no echaron mano de sus despojos. El capítulo 8, versículo 11, si regresamos ahí, dice, en ellas el rey facultaba a los judíos que estaban en cada una de las ciudades a que se reunieran y estuvieran a la defensiva para destruir, matar y exterminar a todo ejército del pueblo o provincia que los asediera, incluyendo a los niños y a las mujeres, y para tomar botín de ellos. Ellos podían haber tomado el botín, pero dice aquí que, pero no echaron mano de sus despojos. ¿Ok? Aunque tenían derecho de tomar botín de sus enemigos, no lo hicieron. ¿Por qué? Buena pregunta. Su batalla no era para conseguir bienes, como se oye en el Evangelio de prosperidad a hoy en día. Oh, el Señor quiere bendecirte, el Señor quiere darte cosas físicas, te quiere dar dinero, te quiere dar casas, porque si no, tú no enseñas de que eres un hijo de Dios. ¿Recuerdas a María? ¿Recuerdas a José? ¿Recuerdas al niño Dios, a Jesucristo, cuando nació? ¿Cómo nacieron? No nació en un palacio. No nació ni siquiera en una cama. Nació en un pesebre. ¿Dónde está el problema ahí? El Señor no necesariamente quiere que seas dueño de millones y millones, porque tal vez, recuerda, dice la Escritura, que el amor al dinero es lo que echa a perder al hombre. Así que tenemos que tener cuidado. ¿Qué amas más? ¿A Dios o a tus bienes? La batalla no era para conseguir bienes. Su batalla era para conservar sus vidas. Y lo mismo es para nosotros hoy en día. Para conservar nuestras vidas para vida eterna. Eso es lo más importante. Para eso vino Jesucristo. Para eso vino, para que nosotros fuéramos salvos de ese decreto que decía o que dice que si tú no pagas esa deuda, ¿qué crees que va a pasar? Vamos a ser condenados. Pero las buenas nuevas de Jesucristo es que Él ya la pagó. La deuda ya está pagada. Tú solo tienes que decir sí a ese regalo, a esa dádiva de Dios. Recuerda, Romanos dice que la paga del pecado es muerte, mas el regalo, la dádiva de Dios es vida eterna. ¿En quién? En Cristo Jesús, Señor nuestro, dice. Amén. Número 11 y 13 dice, el mismo día llegó al rey el número de muertos de Susa, la capital, y el rey dijo a la reina Esther, si en Susa, la capital, los judíos han matado y destruido a 500 hombres y a los 10 hijos de Amán, ¿qué habrán hecho en las otras provincias? Del rey. ¿Cuál es, pues, tu petición? ¿Te será concedida, reina? ¿Qué más solicitas? Y será hecho. Esther respondió, si al rey le parece bien, concédase también mañana a los judíos en Susa
para que hagan conforme a lo decretado para hoy, y que cuelguen en la horca a los 10 hijos de Amán. Esther pide al rey otro día en la capital adicional para defenderse de quien quiera aniquilarlos. Acuérdate que esta era una batalla a la muerte. Así es la batalla con nosotros. Afuera está un adversario que quiere matar, destruir tu vida y la vida de tu familia, la vida de tus hijos. Por eso es que el enemigo trabaja tan duro para separar matrimonios hoy en día, para separar marido y mujer, porque si no hay unión, cada quien va a estar separado, solo pensando en cada uno y no pensando en la familia. Recuerda que cómo es que debe de amar un esposo a su esposa, como Cristo amó a su iglesia, entregarse por ella. Amén. Y su esposa debe de respetarlo a él. ¿Para qué? Para que unidos lleven a sus hijos a la presencia de Dios, al conocimiento de Dios. Eso es lo importante de una familia, que tengan hijos que sean y que agraden a Dios. ¿Y cómo va a suceder? Estando unidos y enseñándoles la palabra, la espada para vencer. ¿Ok? También pidió que los 10 hijos de Amán fueran colgados en la horca, ¿verdad? Como recordatorio visual de lo que pasa con los que atacan al pueblo de Dios. Para que todos miraran que estos hijos querían hacer daño a los judíos también, igual como su papá. ¿Ok? Jesucristo fue colgado en el madero para que tú y yo tuviéramos vida eterna. Por eso también nosotros tenemos que colgar a los pequeños pecados que crecen y se convierten igual que sus papás. Los pecados de los cuales ya habíamos vencido antes. Si tú dejas esos pecados pequeños, solo es una mentirita. Yo no agarré tanto, solo fueron $100. Y se excusa todo eso. Esos pecados se convierten en pecados más grandes, en cosas más peligrosas para tu vida, para tu alma. Así es que tenemos que matar todos esos pecados que están siempre haciendo mal en la vida de nosotros. Siempre los consentimos. Tenemos que dejar de consentirlos ya. Tenemos que vivir vidas rectas. Tenemos que vivir vidas que agradan a Dios. ¿Cómo? Escuchando su palabra. Leyendo su palabra. Por esta palabra viene la fe en Cristo, y esa fe te va a ayudar a vencer. Esa fe te va a ayudar a seguir adelante. Solamente esa fe. Número 14 al 17 dice: el rey mandó que hicieran así. El decreto se promulgó en Susa y colgaron a los 10 hijos de Amán. Entonces los judíos que estaban en Susa se congregaron también el día 14 del mes de Adar y mataron en Susa a 300 hombres más, pero no echaron mano de sus despojos. ¿Ok? No estaban buscando riquezas, no estaban buscando ser enriquecidos a través de de estas cosas peligrosas o de este tiempo peligroso. ¿Ok? Ellos no tomaron despojo. Dice: también el resto de los judíos que estaban en las provincias del reino se congregó para defenderse y así descansar de sus enemigos. Mataron a 75,000 de los que los aborrecían,
pero no echaron mano de sus despojos. Tampoco en las afueras de la capital tomaron nada, no tomaron botín. Tampoco ellos estaban buscando enriquecerse por esta causa. ¿Ok? Esto ocurrió el día 13 del mes de Adar y el día 14 del mismo mes. Reposaron y lo hicieron día de banquete y de regocijo. Al fin, por fin llegó el día de la batalla. Y también para nosotros estamos en medio de la batalla de nuestras vidas. No se te olvide, no bajes la guardia. No te dejes o no te creas de las mentiras del mundo de Satanás. ¿Ok? Siempre vive atento a la palabra. Vive atento a lo que el Señor quiere decir a tu vida. ¿Ok? Y dice que salieron victoriosos. Eliminaron a sus enemigos. Nuestros enemigos, ¿cuáles son? Nuestros enemigos ya no son de carne y hueso, ¿te acuerdas? Nuestros enemigos son la soberbia, la injusticia, la mentira, el orgullo, la malicia, la violencia, el odio, lujuria, adulterio y muchos más. Esos son tus enemigos. Esos son los enemigos que tienes que vencer y matar y colgar en esa cruz de Jesús. ¿Ok? Tienen que ser vencidos en nuestra vida diariamente. ¿Por qué? Porque esto sucede a diario. Esta lucha no es nada más un día y termina. Es desde el día que naciste hasta el día en que vas a la presencia de Jesucristo. Hasta entonces tenemos que vencer. Hasta entonces tenemos que estar vigilando y vencer estos enemigos. 18 al 26 dice: pero los judíos que estaban en Susa se congregaron el 13 y también el 14 del mismo mes. ¿Por qué? Y el 15 del mes reposaron y lo hicieron día de banquete y de regocijo. Por eso los judíos que viven a campo abierto en las aldeas sin muros hacen del 14 del mes de Adar un día de alegría, de banquete y de fiesta. No estaba por menos de esperarse, ¿verdad? Iban a ser aniquilados, iban a ser destruidos, y ahora el Señor les dio la victoria. Claro que ahora iban a tener banquete, iban a estar de fiesta y iban, dice, un día de alegría, de banquete y de fiesta, y para enviar porciones de comida, cada uno a su vecino. Mardoqueo escribió estas cosas y envió cartas a todos los judíos que estaban en todas las provincias del rey Asuero, cercanas y lejanas, todas. No había nadie, se quedó afuera, ordenándoles que celebraran cada año los días 14 y 15 del mes de Adar, porque en estos días los judíos tuvieron reposo respecto a sus enemigos. El mes que de tristeza se cambió a alegría, gloria a Dios, y de duelo en día de fiesta. Se les ordenó que lo celebraran con días de banquete y de regocijo, y para enviar porciones de comida cada uno a su vecino y regalos a los necesitados. ¿Ok? 23. Los judíos aceptaron como costumbre hacer lo que habían comenzado a celebrar y lo que les escribió Mardoqueo. Porque Amán, hijo de Amedata, el agageo, enemigo de los
enemigo de todos los judíos, había planeado exterminarlos, o había planeado el exterminio de los judíos y había realizado un pur, es decir, un sorteo para confundirlos y atacar y acabar con ellos. Pero cuando Esther fue a la presencia del rey, este declaró por escrito que el perverso plan que concibió contra los judíos recayera sobre su cabeza. Recuerda, lo que el hombre siembra, eso cosecha. Y colgaron a él y a sus hijos en la horca. Por esto llamaron a estos días Purim, debido a la palabra pur. Entonces, por todas las palabras de este documento, por lo que ellos habían visto al respecto y por lo que les había sucedido. Por eso ahora ellos van a celebrar. Así también tú y yo debemos de celebrar. ¿Por qué? Porque Cristo ya ganó la batalla. Este día debe celebrarse todos los años, declaró Mardoqueo. Hasta el día de hoy, la fiesta de Purim, que lleva el nombre de las suertes que Amán el malvado echó para determinar el día en que los judíos serían destruidos. Una simple suerte para ver qué día caía para destruir a los judíos completamente. ¿Te acuerdas? Que iban a matar a hombres, mujeres, niños, niñas, todos. No iban a dejar nada. Y iban a tomar botín. Y ese botín se iba a entregar al rey. ¿Para qué? Para que Amán se saliera con la suya. Pero el Señor tenía otros planes. El Señor tiene otros planes para tu vida también. Por eso Él vino a morir en la cruz. Por eso Él vino a entregar su vida en la cruz. Mira, se celebra del 13 al 15 de marzo. El día 13, los judíos ayunan en conmemoración de la batalla que tomó lugar. El día 14, la gente de los pueblos de afuera lo celebran. Y el día 15, estalla la celebración en Jerusalén. Los niños se disfrazan, algunos como Esther, otros como Mardoqueo y otros aún como Amán. Reparten dulces y galletas y dan regalos y leen la historia de Esther. Celebran de que fueron preservados por Dios mismo. Claro que deberían de celebrar. Tú también celebra, hermano, hermana, y llénate de gozo, porque tu rey ganó la batalla más importante de tu vida. ¿En dónde? En la cruz. ¿Quieres ver cómo venció Jesús? ¿Quieres ver cómo Él ganó la batalla por ti y por mí? Juan 19, 28 al 37. Dice, después de esto, sabiendo Jesús que ya todo se había consumado, para que se cumpliera la escritura, dijo, tengo sed. Había allí una vasija llena de vinagre. Entonces pusieron en un hisopo una esponja empapada en vinagre y se la acercaron a la boca. Cuando Jesús recibió el vinagre, dijo, consumado es. Las palabras más preciosas que podrías escuchar tú y yo, que podríamos escuchar. Consumado es. Y habiendo inclinado la cabeza, entregó el espíritu. Entonces los judíos, por cuanto era el día de la preparación y para que los cuerpos no quedaran en la cruz, mira por lo que están preocupados. Acaban de asesinar al Hijo de Dios y están preocupados porque los cuerpos no se queden en la cruz. ¿Ok? Dice,
Entonces los judíos, por cuanto era el día de preparación y para que los cuerpos no quedaran en la cruz en el sábado, pues era el gran sábado, rogaron a Pilatos que se le quebraran las piernas y fueran quitados. Luego los soldados fueron y quebraron las piernas al primero y después al otro que habían sido crucificados con él. Pero cuando llegaron a Jesús, como lo vieron ya muerto, no le quebraron las piernas. Pero uno de los soldados le abrió el costado con una lanza y salió al instante sangre y agua. ¿Sabes por qué salió sangre y agua? Porque él murió de un corazón quebrantado por ti y por mí. Él pasó por todo lo que pasó. Los golpes, los desprecios, la humillación, todo por ti y por mí. Por eso le salió sangre y agua. El que lo había visto, ha dado testimonio. Ahora está hablando Juan. Dice, y su testimonio es verdadero. Él sabe que dice la verdad, para que ustedes también crean. Porque estas cosas sucedieron así para que se cumpliera la escritura que dice, ninguno de sus huesos será quebrado. También otra escritura dice, mirarán al que traspasaron. Regocíjate tú también, porque tu Señor ya ganó la batalla. 27 al 32. Vamos a terminar el capítulo 9. Dice, los judíos establecieron y se comprometieron a aceptar para ellos mismos, para sus descendientes y para todos los que hubieran adherido a ellos la obligación de no dejar de celebrar estos días, según está escrito al respecto, en su respectiva fecha cada año. Y estos días son recordados y celebrados de generación en generación en todas las familias, provincias y ciudades. Así también nosotros tenemos que llevar la palabra de Dios de generación en generación en generación. Tú enséñale a tus hijos, que tus hijos le enseñen a sus hijos, que sus hijos a sus hijos, and so on and so on. Así tenemos que hacer también nosotros. Y estos días son recordados y celebrados, el 28, de generación en generación en todas las familias, provincias y ciudades. Estos días de Purim no dejarán de celebrarse entre los judíos, ni su memoria cesará entre sus descendientes. ¿Ves? No debe de parar el enseñar a tus hijos la palabra de Dios. Así de importante es. La reina Esther, hija de Abigail, junto con el judío Mardoqueo, escribió con plena autoridad, confirmando esta segunda carta acerca de Purim. Mardoqueo envió cartas a todos los judíos y a las 127 provincias del reino de Asuero, con palabras de paz y verdad, y de verdad, para instituir estos días de Purim en sus fechas señaladas, tan como el judío Mardoqueo y la reina Esther habían establecido para ellos, tal como lo habían aceptado para ellos mismos y para sus descendientes, con respecto a sus ayunos y a su clamor. El mandato de Esther confirmó estas cosas acerca de Purim y fue escrito en un libro. Y así fue como se estableció la fiesta de Purim. La fiesta que había comenzado en
una batalla o en una desgracia, se puede decir. ¿Por qué? Porque ese día se suponía que los judíos iban a ser aniquilados, iban a ser destruidos. Pero gracias a Dios, esa aniquilación se convirtió en una fiesta. ¿Por qué? Porque Dios intervino, porque Dios ayudó a su pueblo. Así está ayudando a su pueblo también ahora Dios. Sigue adelante. Jesús no está muerto. Jesús está sentado a la derecha del Padre, abogando por ti y por mí. No se te olvide eso. Tú tienes una batalla. Yo tengo una batalla que va a terminar hasta el día en que lleguemos a la presencia de Dios. Pero mientras, Él promete estar con nosotros todos los días, minuto por minuto, segundo por segundo. No estás solo. No estás solo. Si hoy en estos momentos estás pasando por momentos difíciles, estás pasando por momentos de ansiedad, estás pasando por momentos donde tú piensas que estás solo, no estás solo. Jesús está contigo. Jesucristo está contigo. Para eso Él murió. Para eso Él entregó su espíritu. Para que tú no tuvieras que morir. Para que tú no tuvieras que pasar por una vida donde ibas a tener que pagar el pecado, la muerte del pecado, la paga del pecado. ¿Ok? Esta es una celebración gloriosa y maravillosa. Por eso los cristianos nos reunimos todos los domingos a rendir culto a nuestro Rey Jesucristo, quien murió y resucitó y ascendió y está sentado a la derecha del Padre como nuestro abogado, abogando por ti, abogando por mí. Amén. Vamos al capítulo 10 para terminar. Son solo 3 versículos, pero están llenos también de sabiduría y están llenos de wisdom. ¿Ok? Wisdom es sabiduría en inglés. Para todos los que no saben inglés, están llenos de sabiduría. Dice el primero, 1 y 2 vamos a leer. El rey Asuero impuso tributo sobre la tierra y las costas del mar. Todos los hechos de su autoridad y de su poder y el acta de la grandeza de Mardoqueo, a la que lo elevó el rey, ¿no están escritos en el libro de las crónicas de los reyes de Media y de Persia? La implicación aquí es que el reino se expandió bajo el liderazgo de Mardoqueo como primer ministro. Dios no se equivocó al exaltarlo como lo hizo. Vamos a ver que lo exaltó hasta el segundo lugar del rey. ¿Ok? Número 3 dice, Mardoqueo, el judío, porque el judío Mardoqueo fue el segundo después del rey Asuero. Él fue grande entre los judíos y estimado por la multitud de sus hermanos. Procuraba el bienestar de su pueblo y promovía la paz entre todos los de su linaje. Mardoqueo, un tipo del Espíritu Santo, busca la paz y prosperidad para el pueblo de Dios. Amán, un tipo de la carne y sus deseos, terminó colgado y destrozado porque Dios siempre estaba en control, cuidando, bendiciendo, protegiendo y proveyendo para su pueblo. Génesis 3:14 dice, entonces el Señor Dios dijo a la serpiente, una profecía,
porque hiciste esto, serás maldita entre todos los animales domésticos y entre todos los animales del campo. Te arrastrarás sobre tu vientre y comerás polvo todos los días de tu vida. Hermanos, esta profecía sobre Satanás no es nada más que la serpiente no tiene manos, no tiene pies, que se tiene que andar revolcando por el polvo, por el camino. Esto significa que Satanás, estando acá, llegó a lo más bajo. ¿Por qué? Por su orgullo. Porque él estaba también, era uno de los arcángeles que estaban a cargo de la alabanza, a cargo de que el Señor fuera glorificado. Pero en vez de hacer lo que él debía de hacer, el orgullo le ganó y terminó, y va a terminar siendo el más bajo de todos. No solo significa eso que los animales, la serpiente se arrastra por el polvo, sino que tiene significado espiritual de que él ya no es nada. Fue destituido de todo lo que él era antes por su creador. ¿Ok? La historia termina con el pueblo de Dios experimentando paz y prosperidad, con Mardoqueo en el lugar de prominencia y poder, y con Amán colgado en la horca, que él mismo preparó, ¿verdad? El camino hacia la paz y la prosperidad sigue siendo el mismo en el día de hoy, hermanos, con el Espíritu Santo como primer ministro en tu vida, dirigiendo los asuntos del estado de nuestra alma, de tu alma, de mi alma. Deja que el Espíritu Santo te guíe. Deja que el Espíritu Santo te enseñe. Tú lee tu palabra. No importa que tú en los momentos no entiendas. Va a llegar un día donde el Señor te va a dar revelación. El Señor te va a enseñar lo que tú estás leyendo. ¿Ok? Mira, con el Espíritu Santo como primer ministro, dirigiendo los asuntos del estado de nuestra alma, y con la carne como Amán, siendo crucificada y contándola como muerte. Romanos 6:11 dice: así también ustedes consideren que están muertos para el pecado, pero que están vivos para Dios en Cristo Jesús. Amén. Muertos para el pecado, pero vivos en el Espíritu con Jesucristo, en Jesucristo. Romanos 8:6 dice: por lo tanto, permitir que la naturaleza pecaminosa les controle la mente lleva a la muerte, pero permitir que el Espíritu les controle la mente lleva a la vida y a la paz. Totalmente contrastes, totalmente divididos. En la carne y el espíritu nunca jamás van a estar de acuerdo en nada. ¿Por qué? Porque la carne quiere seguir los deseos de la carne y el espíritu quiere seguir los deseos de Dios. Agradecer a Dios. Los judíos estaban destinados a la aniquilación, pero terminaron con una celebración. Amán estaba arriba, pero terminó abajo. Mardoqueo estaba en el corredor de la muerte y terminó siendo el mejor. Dios, de la manera más asombrosa, para un pueblo indigno, para un pueblo que no se merece nada, cambió las tornas. ¿Hará eso por ti? ¿Hará eso por mí? Si nos humillamos y clamamos a Él, la historia de Esther nos dice que la respuesta es un rotundo
sí. También el Señor cambiará tu vida y cambiará mi vida. Vamos a terminar con esta escritura. Primera de Juan 2, 16 y 17. Dice, porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la soberbia de la vida no provienen del Padre, sino del mundo. Y el mundo está pasando y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Amén. Hermanos, que el Señor les bendiga, que el Señor les guarde. Sigamos orando para que el Señor haga lo que tiene que hacer. Y nos miramos el siguiente domingo, si Dios quiere, en la iglesia. Amén. Que el Señor me los bendiga y me los guarde. Amén.